El capítulo de Semilla Nuestra de hoy hurga en los orígenes de una casa que, 200 años después de comenzarse a construir, es reconocida como la casa del fundador de Fernandina, olvidando que cada generación deja sus huellas materiales en los edificios que habitan o levantan. De manera que en este programa intentamos desentrañar las huellas que cada quien dejó en la casona esquinera de Santa Isabel y San Fernando. Origen de una casa centenaria. En realidad todo está muy cambiado ahí dentro. Y si mi padre revive, se asombra de ver tanta indecencia para con su nombre. Pero tranquilo, tranquilo Juan Avilés, tranquilo. Que todo eso de llamar a esta casa como la del fundador es por desconocimiento. Que el fundador fue el primero en edificar en este solar es cosa cierta. Pero fue mi padre quien adquirió la propiedad en 1848 y comenzó a hacer esta hermosa casona. Luego vine yo y tuve que hacer mis reformas, tuve que borrar las viejas chapuzas de otros tiempos. Tras el ceremonial del 22 de abril de 1819, que dio principio a Fernandina, lo más urgente fue parcelar las primeras 25 manzanas de la colonia, que muy pronto pasaría a convertirse en villa y ciudad de Cienfuegos. Cada manzana quedó perfectamente dividida en 10 solares, 8 de frente y 2 de cuña. Si algunos de estos tuvieron cumplido destino, fueron los terrenos dados a los colonos fundadores y los destinados para plaza de armas, iglesia, para la sede del gobierno y los 3 solares destinados al fundador, marcados como 130, 131 y 139. Hacia el fondo de su esquinero solar 139, de Cluet construyó su casa de embarrado y cujes, techo de tejas y pisos de ladrillos, que a duras penas resistió el huracán del 1 de octubre de 1825. Y como la población quedó peor que cuando se asentaron, los fernandinos se vieron obligados a mejorar las artes constructivas, pues de 300 casas existentes, 285 quedaron literalmente destruidas, el resto en mal estado, entre estas últimas, la del fundador. Recuerdo que tras el azote de aquel poderoso huracán, los barcos ingleses surtos en puerto sufrían graves averías. En materia constructiva poco pudo hacer el fundador en esta esquina, tanto que hacia 1840 de Clué abandonó su protectorado, convertido ya en villa de Cienfuegos, para radicarse en Madrid. Un año después, en 1841, el cabildo le recuerda a su apoderado que reedificaba la casona cumpliera la obligatoriedad de fabricar portales en las fachadas de las casas que daban a la plaza. Tras la muerte del fundador en 1848, mi padre Juan Avilés adquirió la propiedad. Y como todavía no tenía el portal necesario, pidió permiso al cabildo para hermosearlo, argumentando que la casa era de bajo puntal. Alguna inventiva había que hacer para solucionar el problema. Desniveles entre los pisos de la casa y la azotea, pisos falsos en algunas habitaciones, son las huellas más palpables de algunas de las soluciones que dio Avilés para elevar el puntal del portal y que hablan de un lento proceso constructivo de la edificación. Todo apunta que fue el comerciante Juan Nepomuceno Avilés Panagué de Rusé quien reedificó íntegramente la casona y le da el carácter que hoy ostenta para señorear desde su posición esquinera, y más extraño resulta que en febrero de 1865 la traspase a su hijo Juan Avilés Dorticós por trámite de compraventa a un costo de 25,000 pesos, moneda de los Estados Unidos. Todo hace indicar que fue su hijo Juan Avilés Dorticós quien arrendó al Banco Español de La Habana el local de la planta baja para que establecieran aquí una sucursal.
Cienfuegos clamaba por una institución crediticia donde hacendados y comerciantes hallaran recursos para sus apuros económicos. Y como además de local necesitaba más de 200 acciones para poder abrir una sucursal, refiere Enrique Edo que, en pocas horas, se suscribió la suma de 128.400 pesos, asegurándose abriera el 1 de julio de 1868 en Cienfuegos una sucursal de primera clase del Banco Español de La Habana. Higinio Rollo fue su primer contador y Luis Araujo su primer director. Su domicilio en este sitio no podemos descifrarlo con exactitud, entre otras razones porque al sobrevenir la crisis producida por la guerra, la institución financiera se tambaleó tanto que el 7 de enero de 1881 se convierte en Banco Español de la isla de Cuba, y a la crisis se sumaron los daños de la burocracia, las pugnas entre Madrid y los gestores del banco, desfalcos y fraudes y hasta falta de liquidez. Y como en Cienfuegos fueron ganando adeptos las sociedades mercantiles con sus cajas de ahorros, es muy posible que para esa fecha la sucursal bancaria estuviera situada en uno u otro sitio, hasta que en febrero de 1899 comenzó oficialmente la liquidación de la sucursal en nuestra ciudad. Por esa fecha tuve varios inquilinos allá abajo, pero el que más duró fue el Bar Café Central. Una tarde subió su dueño y me dijo: señor Avilés, ha llegado a la ciudad José Smith con un fonógrafo Edison perfeccionado. Nos está proponiendo exhibirlo en nuestro bar. Las presentaciones comenzarán a las 4 de la tarde con un costo de 50 centavos y a mitad de precio para los niños. ¿Usted qué cree? ¿Qué iba a creer yo? Si ya yo me veía dándole vuelta a la manigueta de aquel fonógrafo y escuchando la música que salía de aquel cilindro de cartón parafinado. Memorias orales aseguran que en todos los tiempos la planta alta fue habitada por los propietarios del inmueble. Desde aquí disfrutaban las visuales de su amplia terraza como las puestas del sol, los acontecimientos que se sucedieron a lo largo de más de 2 siglos en la antigua Plaza de Armas, desde 1905 convertida en Parque Martí, o viviendo al paso de las horas marcadas por el reloj de la iglesia. La planta baja, por su parte, estuvo invariablemente destinada a fines comerciales y de ocio desde que cayó en propiedad de Juan Avilés, quien la construyó y de quien nos atrevemos a decir que la proyectó bajo la tradición decimonónica de Casa Almacén. En 1892 comenzó la ampliación de la tira de fachada hacia el Solar 130, donde estaban los jardines y frutales del caserón. Dependencias que nacieron con fines comerciales, aprovechando su vista a la plaza. Aquí se instaló el Café El Sol y luego el tostadero del mismo nombre. También una famosa librería y las redacciones cienfuegueras de los periódicos nacionales El Mundo y La Marina. Juan Avilés Dorticós tenía 82 años cuando se deshizo de la propiedad vendiéndola al alemán Federico Huneck-Bechtel. Fue un mayo muy lluvioso aquel de 1905 y muy doloroso para él alejarse del caserón a pesar de los $65.000 en que la vendió. En 1910, Huneck también terminó deshaciéndose de ella, por poco más de 67.500 pesetas, precio que halló justo el médico y cirujano Manuel Altuna Frías y las hermanas Avilés Leblanc, los propietarios que más vivieron en la segunda planta. Mas fue el Café Central el que más tiempo brilló en esta esquina entre los establecimientos dedicados al ocio. Esta foto del 3 de enero de 1924 no solo deja ver la nutrida comitiva, sino hasta la fecha del almanaque. En este mismo café solía sentarse hacia 1915 Alfonso Camín.
Sí, el poeta asturiano que gustaba fumar los tabacos negros de Cumanayagua. Desde aquí, Camín veía pasar las mulatas que le robaban sus sueños juveniles, cual palmeras desmelenadas a un viento de ciclones, ávidas sus cinturas de su mocedad de roble. Desde el año 1949, la familia Guillemí Atienza vive en los altos de la reconocida como Casa del Fundador, que no fue otra que la casa almacén que Juan Avilés levantó en el antiguo solar 139 del trazado primigenio de Fernandina de Capua. Que si me gustó volver a la casa de mis sueños. Claro que sí. Sobre todo para dejar prendido en tu memoria que en el antiguo solar 139, cuyo primer propietario fue el fundador de la Fernandina, en 1848 solo existía una modesta casa y de muy pocos recursos. Y que fue mi padre, el comerciante Juan Avilés, quien construyó esta casona, la que hoy admiras como la casa del fundador.